Profe, hola, buenos días. Bueno, está la solución entonces del taller número 2, en el cual entonces se nos pide crear en el primer punto un directorio llamado bioinformática, ¿cierto? Listo. Y que dentro de ese directorio entonces crear tres archivos .txt y un archivo FASTA. Entonces lo va a crear con el comando touch. Entonces archivo 1.txt, archivo 2.txt, archivo 3.txt y el archivo pasta.pasta. Listo, creados todos. Luego en el segundo punto nos pide entonces crear un bash. Entonces vamos a crearlo, lo voy a llamar script. Y que dentro de ese bash entonces escribamos lo que es script de prueba, lo escribir en una anotación. Entonces escribir script de prueba en los archivos .txt. Listo. Entonces vamos a hacer con for file en .txt. Entonces, bueno, si estos archivos existen, que es con el flag -e, entonces estos archivos existen, entonces poner scripts de prueba, listo, en estos archivos. Entonces terminamos así, luego terminamos con fi, con don, cerramos y guardamos. Listo. Posteriormente a esto, pues vamos a darle los permisos a los archivos. Podemos ver que el archivo que es el bash, que es el script, pues no tiene permiso pues como para correrlo. Entonces vamos a darle el permiso con chmod 700 script, ¿cierto? Luego vemos que él se pone en verde, entonces esto quiere decir que ya se puede correr. Listo, lo corrimos. Vamos a verificar que los archivos .txt pues sigan script de prueba. Entonces el archivo 1 correctamente dice script de prueba, el archivo 2 también, el archivo 3 también, y vamos a verificar que en el archivo FASTA pues no diga nada. Y listo, no dice nada, está vacío. Bueno, y ya para el tercer punto, entonces nos pide descargar entonces nuestro genoma que nos corresponde. A mí me tocó entonces este de acá, lo voy a copiar. Luego, entonces nos pide que con el comando wget descarguemos pues este genoma. Listo. Listo, vamos a ver si se nos descargó. Listo, se nos descargó, pero lo vamos a descomprimir como para poderlo usar bien. Entonces, con el comando gzip -d para descomprimirlo, y el archivo entonces se llama así. Listo. Vamos a verificar. Listo, ya se nos descomprimió el archivo. Entonces, a mí me corresponde filtrar por este tipo de ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, voy a poner el comando de grep
entonces que diga LNS, RNA. Bueno, no, miremos primero el archivo. Nano GCF. Listo, este es el archivo que me correspondió y podemos ver que en la tercera columna es donde está pues como el tipo de gen que a mí me correspondió, entonces el LNCRNA, ¿cierto? Ahí lo cerramos. Ahora sí, entonces vamos a filtrarlo. Entonces ahí sí con el comando grep vamos a filtrarlo. RNA del GCF, ¿cierto? Y lo vamos a llamar entonces script B, lo vamos a llamar salida 1, ¿cierto? Salida 1. Listo. Vamos a ver. Listo, hay un salida 1, vamos a verlo. Listo. Y acá podemos ver que efectivamente en la tercera columna pues se nos filtró por el que nos corresponde, ¿cierto? Entonces listo, cerramos. Posterior a eso se nos pide que filtremos entonces estos tipos el tipo de gen que me correspondió, pero que sea el cromosoma 1, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar nuevamente el comando de grep. Entonces que diga cromosoma 1. Entonces vamos a hacer un espacio, luego va un 1 porque es cromosoma 1 y luego otro espacio, ¿cierto? Para que no filtre entonces cromosomas, por ejemplo 12, 13 y así. Entonces vamos a crear otro espacio. Listo. ¿De qué archivo? El de salida 1, ¿cierto? Vamos bueno, y esto hay que volverlo salida 2. Salida 2. Listo. Vamos a ver si se nos creó el archivo. Salida 2, acá está. Listo. Entonces vamos a entrar en él. Salida 2. Listo, podemos ver que el archivo está vacío. Entonces, esto quiere decir pues que por el tipo de gen que me tocó filtrar a mí, pues no había ninguno que correspondiera al cromosoma 1. Y como vamos también pues como a verificar que realmente sea así, entonces voy a mirar si en el archivo original pues realmente sí hayan partes que digan cromosoma 1, entonces voy a volver a filtrar, pero ya entonces no de salida 1, sino como del archivo original, ¿cierto? Entonces voy a escribir otra vez cromosoma, el espacio, el 1 y otra vez el espacio para que no nos filtre otros tipos de cromosomas y del principal, ¿cierto? Entonces vemos que realmente sí dice, en este archivo pues sí dice lo que es cromosoma 1, pero pues no corresponden al tipo de gen que me tocó filtrar. Voy a volver esto una salida 3. Una salida 3. Listo. Entonces voy a entrar a la salida 3. Salida 3. Y pues se supone que esta salida 3 pues nos filtró por cromosoma 1, pero realmente podemos ver que en la tercera columna, que es donde está el tipo de gen, pues no hay como ninguno que corresponda al LNCRNA, que fue el que me tocó. Listo. Entonces ahí verificamos que realmente pues sí se sabe pues cómo buscar donde diga cromosoma 1, sin embargo en el tipo de gen que a mí me corresponde pues no sale. Vamos a ver si sale algún otro tipo de cromosoma. Entonces
entonces cromosoma de salida 1, ¿cierto? Y vemos que solamente una línea dice cromosoma, pero no es el cromosoma 1, sino el cromosoma 4. Entonces, listo, hasta acá llegó entonces el video del taller, en donde corroboramos que efectivamente entonces en ninguna parte pues del tipo de gen que me tocó filtrar son del cromosoma 1.